En el aire de Radio Uruguay, inventamos entre todos la máquina de pensar. Acompáñenos en un viaje a través de los universos que vibran dentro de los libros. Bienvenidos al corazón de las palabras, la máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La máquina de pensar. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que bien, espero que anden bien. El tiempo está un poco mejor aquí en Montevideo. Arranca La Máquina de Pensar, siendo las 20:04. Estamos aquí con Nano en controles de emisión, con el flaco Germán en la puesta a punto, ¿no? Una semana, ustedes ya saben, lo hemos dicho, que no está dedicada a un escritor en especial, tampoco está dedicada a una obra. Dijimos fútbol y literatura. Ayer estuvimos hablando in extenso con Pilar González. La verdad que fue una maravilla hablar con esa artista visual. Pilar de González, por las dudas lo recuerdo, está exponiendo una muestra muy grande, una muestra retrospectiva que abarca abarca casi 25 años de su trayectoria, desde los 90, y reúne muchísimas pinturas, dibujos en el Museo Blanes. Pueden ir a verlo. Esto va de martes a domingo, de 12:15 a 17:45, o sea, menos el lunes, a partir de las 12 pueden ir a verlo hasta las 18 horas. Esto solamente va hasta el 10 de agosto, no queda tanto tiempo, pero bueno, simplemente decirles que Pilar González, sorprendente su obra, y sobre todo como una gran dibujante y gran artista. El lunes estuvimos hablando con Rodolfo Santulo de su novela Matufia, lo dijimos, ya incluso lo subimos a la web, y con Luis Fernando Iglesias en torno a el fútbol. Y hoy la idea es recordar a un periodista, pero que fue algo más que un periodista, fue un gran pensador, un hombre con una trayectoria impresionante, que falleció en México el 10 de junio de 1984. Se cumplieron hace muy poquito nada más, se cumplieron 30 años del fallecimiento de Carlos Quijano. Carlos Quijano es un hombre había nacido en 1900, y murió a los 84 años ahí en México. No volvió del exilio. Es uno de los más importantes referentes de la política y del pensamiento uruguayo, porque acompañó todo el siglo XX y, entre otras cosas, fue el creador, el director de Marcha, el mítico semanario, desde el cual pudo accionar ahí, pero también tuvo una gran trayectoria como en la reforma universitaria, fue abogado, economista, político, sobre todo maestro del periodismo. En torno a Marcha congregó, eso no tengo que decirlo, una gran cantidad de pensadores, entre otros Julio Castro fue el que lo acompañó siempre, y bueno, simplemente nos pareció que sería muy interesante para nosotros conversar con Gerardo Caetano en torno a precisamente a los 30 años del fallecimiento de Carlos Quijano, un fallecimiento que una fecha que ha pasado, me parece un poco desapercibida, si bien hubo algunos artículos. Gerardo, ¿estás ahí? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto estar contigo y en este programa. Gerardo Caetano, siempre tiene un lugarcito para nosotros, cada tanto conversamos, y me pareció interesante conocer un poco tu visión, por un lado, del pensamiento, de la trayectoria de Carlos Quijano. Vos incluso escribiste un libro junto a José Pedrorrilla, ¿no? El joven Quijano, de 1900 a 1933. Pero aparte, en un momento, en un siglo XXI, en un año en el que parece que las cosas se estén moviendo tan rápido que a veces parece aquello de que navegar es necesario y vivir no, parece haberse perdido un poco. Exactamente. Bueno, en primer lugar, me parece muy oportuno reflexionar a propósito de Carlos Quijano. Siempre es oportuno porque es una figura muy relevante en la historia del siglo XX uruguayo, una figura distinta, una mirada distinta. Pero me parece que a 30 años de su muerte, reflexionar a propósito de sus ideas, de sus reflejos, de su agenda, de varias hipótesis y conjeturas que él marcaba,
de varios de sus emprendimientos, el primero de los cuales, sin lugar a dudas, es Marcha. Me parece que es bueno, porque yo manejo la hipótesis de que en estos últimos 30 años el país ha cambiado como pocas veces, para bien y para mal. No siempre se cambia para bien, pero el país del 2014 es un país radicalmente diferente al país de 1984. Sí, sin duda. Y Quijano moría a los 84 años porque había nacido con el siglo, había nacido en 1900. Entonces, bueno, tiene una larga trayectoria marcada por una coherencia ideológica muy fuerte, pero su mundo no es el mundo de hoy. Claro, claro. Y su Uruguay tampoco era el Uruguay de hoy. Hay dos cosas que me gustaría solamente interrumpirte en esto, No, por favor. del pensamiento de Quijano. Una, esa capacidad que tenía para proyectarse, tratar de ver siempre el futuro, o digamos, orejear lo que iba a pasar dentro de 10, 20 años, cosa que no es frecuente en este país, nunca fue frecuente, pensar a 20 o 30 años. Y la otra es que esa capacidad que tenía para salirse del molde y un poco provocar con frases que sorprendían. Ciertamente, las dos cosas son claves. En primer lugar, yo iba un poco a lo primero. Bueno, ¿qué nos puede dejar Quijano a 30 años de su muerte en un país que es tan diferente al país de su muerte? Claro. País del cual hacía 10 años en el que no estaba porque estaba exiliado en México. Y que él desconfió mucho de la salida y fue muy crítico y fue una voz un poco solitaria en ese sentido, ¿no? Digamos, de la transición. Por cierto, y vamos a ir hacia eso, pero quiero detenerme, no me olvido de eso porque eso es un tema clave, sobre todo a 30 años, pero quiero detenerme un poco en esa idea de pensar para adelante, en esa idea de pensar en perspectiva, 20, 30 años. Fue una obsesión de Quijano desde su juventud. Te doy un ejemplo que es maravilloso. En el año 64, 1964, Quijano, en el bicentenario del nacimiento de Artigas, dedicó varios números especiales de Marcha al bicentenario del nacimiento de Artigas, pero le dedicó 5 números a pensar cómo sería el Uruguay 25 años después. Claro, en el año 64 se cumplían 25 años de la fundación de Marcha, en 1939. Entonces, ¿cuál era el ejercicio intelectual que proponía Quijano? Bueno, pensar cómo sería el Uruguay en 1989. Era realmente muy impresionante, porque estaba de alguna manera proponiendo un ejercicio de prospectiva sobre un Uruguay en el que él ya no estaría, ya no viviría. Y convocó, bueno, a una pléyade increíble de figuras, y otro rasgo muy importante, que abarcaban todos los temas, pero desde una pluralidad que hasta asombra. Porque, por ejemplo, en el número especial dedicado a economía, escribía Alejandro Beck Villegas, junto con Luis Faropa, junto con Israel Bonsever. O sea, figuras totalmente disímiles, pero que sin embargo eran convocados por Quijano para que dijeran lo suyo. En el número especial dedicado a educación, por ejemplo, escribía Julio Castro, Arturo Ardao, Antonio Grompone. O sea, un hombre que siempre pensó hacia adelante, pero que al mismo tiempo, y esto es un rasgo interesante, pensaba hacia adelante, proponía el ejercicio de la prospectiva, pero siempre desde la retrospectiva. O sea, hoy, por ejemplo, los prospectivistas siempre dicen que no hay buena prospectiva sin retrospectiva. Que para mirar bien el futuro es muy importante mirar bien el pasado. Y en eso Quijano también hizo escuela. Tú recuerdas, en la década de los 60, en esa misma década en donde Marcha proponía, bueno, mirar al Uruguay 25 años hacia adelante, bueno,
era la época en que Marcha fundaba los famosos cuadernos de Marcha, en donde hacían ejercicios de reconstrucción histórica, convocando de alguna manera a los principales historiadores para que reflexionaran sobre distintos temas. Y era un hombre absolutamente comprometido con el pluralismo, que para él era la contracara de la independencia. Y hay un detalle también en esa mirada, me parece que era también muy abarcadora, porque y a la vez, dentro de esa digamos, fortaleza que tenía, bastante humilde cuando decía, por ejemplo, bueno, estamos hablando de los problemas de un pequeño país, en un sector de un pequeño país, en un gran continente. O sea, la idea de tratar de ver todo el panorama, que es algo difícil de pensar ahora, ¿no? Sin duda. Él, que tenía una dimensión nacionalista, no olvidemos, él empieza su vida política y la única vez, en dos oportunidades que fue diputado, no, en una sola oportunidad que fue diputado, lo fue dentro del lema Partido Nacional, en el año 28, del 28 al 31, su agrupación nacionalista demócrata social, saca 2 diputados, Carlos Quijano y Emilio Oribe. Después él repitió una aventura electoral con un partido demócrata, y después, bueno, vio que eso no era lo suyo, que su forma de aportar políticamente era otro. Pero en ese contexto, él que era nacionalista, él que era latinoamericanista, él que era antiimperialista, siempre miraba el mundo. O sea, no había una reflexión sobre el Uruguay que no tuviera una visión de mundo. No era nada provinciano. Y sobre todo, digo, con ese pensamiento, una visión de la nación latinoamericana por construir. En un momento dice una frase que me sorprendió, de que en América, digamos, en América del Sur, bueno, desde México para acá, no había ninguna nación hecha consolidada, salvo Brasil, y decía quizás México, pero después todos los demás no existen como nación. Y él se refería a que una nación era aquella que producía todo, digamos, con un estilo nacional, digamos, ¿no? Entonces, uno leía eso, entonces decía, bueno, entonces que Argentina, nosotros, y no, él estaba diciendo que estaba todo por construir, no éramos. Exactamente, y tenía esa idea que América Latina no iba a lograr una inserción internacional adecuada sin una integración de sus objetivos y de sus intereses, y que eso estaba más allá de las afinidades ideológicas de los gobiernos. Tenía que ver con una mirada realista en torno al mundo. Y eso, ojo, no lo decía al final de su vida, en donde, bueno, eso ya se perfilaba muy claro. Lo decía en momentos en que decir eso en el Uruguay, en la plena Suiza de América, era una herejía total. Él, después de en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando en el Uruguay imperaba el optimismo más gigantesco, desde todo punto de vista, él decía, miren, advertía, el mundo cambió, y cambió contra el Uruguay y contra América Latina. Tenemos que anticiparnos, porque si Uruguay y América Latina no cambian, van a tener un gravísimo problema de inserción internacional y sus desarrollos van a ser bloqueados. Eso que siempre estaba, esa suerte de afán profético. Y de látigo, ¿no? Una especie de látigo, como diciendo, tratando de muévanse, piensen un poco. Claro, que además hacía con una pluma extraordinaria, era un gran escritor, un gran escritor. Tenía la escritura, él escribió libros, por supuesto, incluso sobre todo en su última etapa. En México es muy recordado a propósito de ciertas obras del final de su vida en materia de economía, pero acá en el Uruguay lo que él dejó eran sus textos en
Marcha. Sí, los artículos y sobre todo esa pluma de articulista que era la elegancia, ¿no? De pensamiento, y lo que yo te decía un poco de la provocación también. Porque él, por ejemplo, digo, en un momento, estamos hablando de los 60, que hablar de Stalin, por ejemplo, dentro de la izquierda era mala palabra, incluso como por ahora, supuesto. digamos, ¿no? O sea, entonces él rescataba cosas de Stalin y decía, por ejemplo, obviamente decía que lo importante, Stalin decía, no es ser el más leninista o estar a la izquierda del leninismo, sino es ser, tener una solidez leninista. Y él lo traía para diciendo como que no hay que pasarse para un lado ni pasarse para el otro. Pero traía ese ejemplo, que digo, pero ¿por qué pone ese ejemplo? Lo pone simplemente para provocar, para chirriar, para que las mentes... Para ayudar a pensar. Claro. Él que además nunca fue leninista, ni por asomo. No, para nada. Que siempre fue anti-estalinista, pero tenía esa manera de provocar y de reflexionar. Él muchas veces, en Marcha, quedó en soledad. Y quedó en soledad por confrontar ideas que en su momento, digamos, en un medio de izquierda independiente, eran claramente mayoritarias. Por ejemplo, él quedó en soledad en Marcha cuando confrontó el posicionamiento, el alineamiento de Fidel Castro con la Unión Soviética. Quedó en minoría. Y con su definición marxista-leninista, quedó en minoría. Quedó en minoría cuando empezó a criticar al MLN, a quien acusaba de vanguardista, incluso muchas veces el látigo, las escopetitas. Quedó en minoría cuando en febrero del 73, cuando buena parte de la izquierda y también buena parte de los partidos tradicionales tenían confusiones respecto a cómo iba a rumbear ese inicio de golpe de Estado. Bueno, él en una soledad terrible decía algo que los uruguayos en ese momento no querían escuchar, que la cuestión central era entre la democracia y la dictadura. Claro. Sí, más allá de diferencias ideológicas fundamentales, que él por otra parte nunca ocultó, era el momento de defender la democracia frente a la dictadura, y que lo que se venía era la dictadura. Y defender las instituciones, aunque en esas instituciones estuviera Bordaberry y aunque estuviera el gobierno que estaba. Había que defender las instituciones más allá de que nadie le gustara al presidente. Por supuesto. Y eso se repite permanentemente. Te hablaba de la posguerra. Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, el Uruguay en un contexto económico muy favorable, en una bonanza muy marcada, un optimismo, prácticamente un viento en la camiseta, impresionante. Bueno, él, por ejemplo, criticaba desde un medio de izquierda independiente, criticaba, por ejemplo, cómo se discutían los presupuestos en el Parlamento. Y decía que eran presupuestos sin rigor, que incluso muchas veces denunciaba lo que efectivamente ocurría, que eran presupuestos fictos, en donde no había un rigor en el manejo de las finanzas públicas. Sí. Bueno, es otro elemento que nos dijimos, que para ser un pensador político y con gran elegancia de pluma muy elegante, también constantemente estaba tratando de estudiar economía, ¿no? Entonces, claro, porque además había sido siempre una vocación. Él fue medalla de oro en la Facultad de Derecho, pero luego cuando se va a Francia, en el año 24, él se va a estudiar economía. Claro, en esa época en Uruguay tampoco existía ciencias económicas y los abogados eran los economistas. Por eso hay muchos doctores, abogados que después son famosos y él economistas. Se convirtió muy tempranamente en un referente del pensamiento de la economía política. Tan es así que, siendo legislador y cuando la crisis del 29, genera un gran desafío de repensar al país, se crea una comisión política y académica para pensar estos temas, y allí, junto a figuras consulares como Eduardo Acevedo, como Martín C. Martínez, gente de muy diversas ideas, estaba
un hombre que se llamaba Carlos Quijano, que entonces tenía 31 años, y que discutía sobre los grandes temas del impacto de la crisis económica, siendo además legislador. En ese sentido, bueno, fue un hombre que también le importaba mucho el mundo y le importaba mucho la política exterior. Entonces, en medio de la posguerra, por ejemplo, cuando Uruguay jugaba roles internacionales muy destacados, tú piensas en el rol que jugó el representante uruguayo Rodríguez Fabregat en la creación de Israel, o el desempeño que tuvieron los representantes uruguayos en las conferencias de posguerra, o por ejemplo el discurso que, si tú lo lees no lo podés creer, del entonces canciller José Cerrato, que había sido presidente uruguayo entre el 23 y el 27, que en la conferencia de San Francisco hizo un discurso como si el Uruguay fuera, no sé, una de las grandes potencias mundiales, y planteando cómo debía ser diseñado el nuevo orden internacional. Y eso que tú señalabas, Quijano insistiendo en la idea de no, debemos pensar desde nuestra escala, no porque nuestra escala nos impida pensar el mundo, pero sí porque nos obliga a mirar al mundo desde un lugar que no es cualquier lugar. Es un lugar especial, con sus restricciones, con sus desafíos. No tenemos que creernos que somos la Suiza de América y que en esa perspectiva podemos ver al mundo como si el mundo dependiera de nosotros. Sí, terminó un poco con el gigantismo, hablarle a la humanidad, y es una forma también de, me parece a mí, de tratar de ir a los hechos, una cosa que él siempre decía, los tosudos hechos, que son los resultados, que son los que realmente dan o no la razón y son los que hablan. Gerardo, te voy a pedir una pausa, vamos a una tanda muy cortita y seguimos, amigos, conversando aquí con Gerardo Caetano en torno a Carlos Quijano. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Continuamos, amigos, aquí en La Máquina de Pensar. Estamos conversando vía telefónica con Gerardo Caetano en torno a Carlos Quijano. Se cumplen 30 años del fallecimiento de este pensador, de este hombre político también, a su manera hacía política, Carlos Quijano. Gerardo, yo estaba pensando también en esa visión que tenía él del país, de la región y de América, ¿no? También tenía, obviamente, como decís vos, era un cosmopolita en cuanto a que trataba de estar al día. De hecho, menciona varias veces el Imperio Británico, todo el proceso que tuvo, las memorias de Churchill, los momentos claves, digamos, económicos, cuando la libra esterlina cambia, dice, entonces ahí empezó el declive del Imperio Británico, o cuando el dólar abandona el patrón oro, en fin, una serie de cosas que él trataba de ver en perspectiva. Te pregunto, no sé si recordás, para pensar en este momento que tenemos tan particular nosotros, Uruguay, con la región, con Argentina en concreto, todos estos años, estos 10 años de complicaciones que aparentemente van a continuar, hubo un antecedente en los años 40 con el gobierno peronista de la época y Luis Valleverre. ¿Qué pensaba en aquel momento Quijano? Yo no recuerdo. Bueno, Quijano, como la enorme mayoría de los uruguayos, tenía diferencias importantes con el peronismo. El Uruguay es un país que históricamente ha visto al peronismo a la distancia y desde una distancia crítica. Y eso incluso cruza los partidos. Hay muy pocos uruguayos que hayan sido cercanos al peronismo. Quijano no lo era, y era muy crítico del peronismo, lo cual no lo llevaba a una posición gorila, a una posición antiperonista por definición, una posición prejuiciosa. Quijano era un hombre que siempre pensaba desde una dimensión de política internacional. No es casual que en la Cancillería tú entras y hay 3
grandes retratos. Ahí está Herrera, ahí está Quijano y ahí está Baltasar Brum. Que uno diría, bueno, las tres grandes tradiciones de la política uruguaya contemporánea son tres referentes ineludibles para pensar la política exterior. Y desde esa perspectiva, Quijano era, por un lado, un hombre que tenía una afirmación nacional importante. Él nunca olvidaba pensar al país desde el Pago Chico, pero precisamente por eso siempre decía que pensar al Uruguay era imposible si no se lo inscribía en un circuito mayor que era la región y América Latina, porque él cuando miraba la región no veía solo el Cono Sur, miraba América Latina y también el mundo. En ese sentido se acercaba, no en cuanto a los contenidos de su visión, sino en cuanto al método, algo que Herrera siempre decía: el Uruguay tiene que pensarse desde los círculos concéntricos. Primero el Uruguay, pero inmediatamente después la región y después el mundo. Bueno, esa idea de los círculos concéntricos siempre estuvo muy presente en Quijano. Y en esa línea, Quijano, por ejemplo, que era un hombre crítico hacia Luis Valle, aun cuando luego, como generalmente ocurría a la hora de la muerte, y ayer se cumplieron 50 años de la muerte de Luis Valle, ese viernes publicó En Marcha una necrológica absolutamente genial sobre Luis Valle, en donde él, sin dejar de lado sus críticas, sacaba lo mejor. De alguna manera registraba la mejor versión de quien había sido un adversario político, y lo hacía de manera inigualable. Sus necrológicas han sido publicadas por separado, porque él era, bueno, tal vez uno de los periodistas que ha escrito mejores necrológicas. Recuerdo muchas con mucha firmeza, con mucha admiración. Y en el periodo más duro del enfrentamiento, entre el 45 y el 55, él justamente afirmó primero una postura crítica al peronismo y a sus desbordes para con el Uruguay, pero también crítica hacia ciertos posicionamientos uruguayos que de alguna manera ataban mucho al Uruguay con la oposición antiperonista. En ese sentido, siempre cultivó una visión de un país independiente, de un país apegado al derecho internacional, de un país que dijera sus cosas en los ámbitos multilaterales, pero que de alguna manera evitara inmiscuirse en los asuntos de los países limítrofes. Por eso, bueno, él no ocultaba sus posturas respecto a la Argentina. Incluso tenía, de alguna manera desde su juventud, una asociación, más que política, una asociación histórica con quien había sido el fundador de la Unión Cívica Radical, Leandro Alem. Incluso Leandro Alem tenía una frase que los quijanistas, y Quijano en particular, usaban mucho, que es una frase que tú vas a ver que lo revela mucho. La frase decía así, y es una frase de Leandro Alem: cuando en política lo que hay que hacer no se puede hacer, no hay que hacer nada. Bueno, es la definición de la intransigencia. Sí, es digamos, una cuestión principista prácticamente. Principista. Sí, principista. Es la idea de decir, bueno, no hay que ser posibilista, no hay que perder de vista el largo plazo por conquistas del corto plazo. Por supuesto de que eso lo enfrentaba con toda la manera de que la enorme mayoría de los dirigentes políticos uruguayos concebía la política. Y casi con lo que es la visión de la política, ¿no? La semana pasada estuvimos hablando de Maquiavelo y digo, hay una cuestión de posibilismo siempre en la política. Sin duda, pero también uno puede recorrer la otra tradición, la tradición de
de los principistas. Y él, de alguna manera, jugaba con esa idea. Porque tú piensas, por ejemplo, sus posturas de una coherencia absoluta frente a los golpes de Estado en el Uruguay y frente a las salidas de las dictaduras. Él enfrentó desde el primer momento y de una manera radical el golpe de Estado del 31 de marzo del 33. Incluso en aquel momento no existía Marcha, él tenía un semanario que se llamaba Acción, y la página de Acción estaba con la primera página de Acción, que sería censurada por la dictadura terrista, tenía la foto de Washington Beltrán, que había sido su mentor político. Él había nacido a la política dentro del Partido Nacional, en el grupo de Beltrán. Luego fundó su propio grupo, incluso, pero había nacido a la vida política bajo la imagen de aquel político romántico que muere en aquella situación tan en el duelo, tan nefasta, el duelo con Valle, en el que, digamos así de paso, por supuesto de que no hubo asesinato como algún escriba ha querido decir en estos últimos años, pero fue una situación absolutamente trágica en la que un hombre de 35 años encontró la muerte en un episodio, insólito como eran aquellos duelos, frente a los que Quijano tenía una postura muy crítica. Pero enfrentó el golpe de Estado del 33, pero luego, cuando se da la salida negociada, la salida valdomirista, el llamado golpe bueno del 42, la enfrenta con una dureza brutal. Tan es así que él mantiene la postura abstencionista que tenía su grupo, que en el 42 cambia, deja el abstencionismo y se convierte en el Partido Nacional Independiente. Él, con su agrupación nacionalista demócrata social, estaba en el nacionalismo independiente en épocas de la dictadura terrista. Pero la salida, que fue acompañada por todos y que incluso era un golpe al que se le llamó bueno, entre comillas, porque de alguna manera dejaba aislados a los hombres más recalcitrantes del viejo régimen, a los terristas duros y sobre todo a los herreristas. Bueno, Quijano, desde una posición muy solitaria, critica duramente la salida, la critica por posibilista, la critica por haber dejado por el camino asuntos importantes, y luego ese itinerario lo vuelve a repetir en el 73 y en el 84. En el 73 anticipa una actitud legalista y de defensa prioritaria de la democracia y de las instituciones, cuando en febrero algunos vacilaban, y bueno, en junio le dieron Marcha, la razón, le dieron toda la razón. Bueno, claro, y Marcha, aquella portada de Marcha, tú recuerdas que una de las primeras cosas que hizo el dictador Bordaberry fue prohibir el uso de algunas palabras, y particularmente prohibía el uso de la palabra, prohibía calificar al gobierno como de dictadura. Y entonces la tapa de Marcha decía: no es una dictadura. No es una dictadura, está anotado. Lo cual era maravilloso. Gerardo, se nos acabó el tiempo. Sí. Yo creo que lo que estabas de alguna forma prefigurando vos es algo que el propio Quijano tenía presente, y era y por eso también tenía ese pensamiento de una voz que clama en el desierto. Se decía una y otra vez a sí mismo, ¿no? Sin duda. Que él lo va diciendo y después los acontecimientos le darán la razón, ¿no? Sin duda. Es decir, él ejerció una manera de hacer la política que él sabía muy claramente que lo llevaba a la soledad, pero que también lo llevaba a perdurar en el tiempo, con ideas que en su momento no iban a obtener respaldo, por eso la política electoral claramente no era lo suyo, claro, pero que con el tiempo iban a permanecer. Y de alguna forma era alguien que estaba pensando la historia, cosa que no suele ocurrir
normalmente o frecuentemente en la política uruguaya. Gerardo Caetano, gracias por estar acá y gracias por recordarnos de alguna forma este hombre impresionante que vale la pena leerlo porque escribía muy bien, como decís vos. Muy bien, un gran escritor, demostrando que un periodista, él se sentía periodista, puede ser un gran escritor sin escribir otra cosa que editoriales, textos. Marta se escribía muy bien. Dale. Te mando un abrazo, che. Un gran abrazo. Chau, chau, chau. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Y ahora el turno es de Íntima, columna de poesía de Roberto Prato. ¿Cómo le va, Roberto Prato? Muy bien, ¿y a ti? Bien, bien, bien. Ustedes saben, Roberto Prato cada 15 días viene acá, nos visita y nos deja un gigante de la poesía. ¿Quién le toca hoy? Bueno, hoy me toca uno, o yo elegí que fuera uno, que justamente es una especie de ícono de la poesía hispanoamericana, que es Pablo Neruda. ¿Tá? O sea, Pablo Neruda es uno de esos poetas indiscutibles del siglo XX, que abarca muy buena parte, como 50 años de poesía del siglo XX, porque los primeros libros son de los años 20 y sigue escribiendo hasta casi su muerte, que fue hace casi 41 años. En el 73. Exactamente, unos días después del golpe de Estado. Pero el primer libro es de 1923, o sea, antes de que él tuviera 20, ¿tá? Y a partir de ahí se convirtió en una figura recurrente, ubicua de las letras. En algún momento se convirtió, digamos, en el modelo de poeta. Para la gente común, el poeta era un tipo como Pablo Neruda. Y sigue siendo como un ícono. Si bien ya está, ha pasado el tiempo, 40 años de su muerte siempre es una cosa muy fuerte. Pero bueno, fue premio Nobel. Fue uno de los poetas en un país que ha producido muchos poetas como Chile, ¿no? Es decir, es directamente protegido por Gabriela Mistral en sus comienzos, sus primeras publicaciones. Antes había estado Vicente Huidobro y después vino Parra, pero eso es contemporáneo estrictamente de Nicanor Parra y eran como dos modelos distintos de poesía. También de producción, ¿no? Estamos uno de los muy prolíficos. Muy prolífico, y que además es muy proteico. Si uno se pone a leer todo, que es una experiencia que yo recomiendo. Una vez me acuerdo que cuando yo trabajaba en el País Cultural hace como 8 años, me dieron para comentar todos los libros que habían sacado, 23 libros que había sacado Planeta en ese momento, con prácticamente la obra de Neruda. Incluyendo la prosa, como confieso que he vivido, pero estaba todos los libros, Las uvas y el viento, y las odas, y las nuevas odas, el nuevo libro de Oda, y un montón de cosas. Entonces, al leerlo todo junto, no era todo, pero eran 23 libros, vos te das cuenta de cómo va cambiando el lenguaje de libro en libro. No tanto por época en época, sino de libro en libro. Y con el paso ¿Y a qué te referís vos cuando decís que va cambiando el lenguaje del libro en libro? Sí, va cambiando, porque va cambiando. La temática, no es la forma. No, la temática ha sido de todo. Para empezar, ha sido de todo, porque le cantó a Stalin, le cantó al Ejército Rojo, le cantó a la cebolla y al congrio y a las plantas y a los peces y a todo lo que hay en Chile. Las odas se van a todas las direcciones posibles, al caracol, que a cualquier tipo de cosa que hubiera por ahí. Que llegó un momento en los años 60 en que eso quedó un poco devaluado, o sea, el modelo de poesía de Neruda, pero no tanto el modelo de lenguaje de Neruda, porque hay como una especie de división ahí. El hecho de la figura pública de Neruda fue muy cuestionada, quedó muy cuestionada por un poeta demasiado proteico, demasiado como que estaba en todo, ¿no? Que opinaba de todo y hablaba de todo. Él fue una figura política muy fuerte, aparte de su actividad en Chile mismo, donde llegó a militar dentro del Partido Comunista y a postularse como... No, y aparte algo que ha pasado en Chile, ¿no? Digamos, empezó también como funcionario del Estado chileno, ¿no? De Cancillería. Sí. Eso le permitió... Y fue cónsul de varios lados. Claro, hacer la carrera también, poética. Sí. Y escribió muchos de sus poemas en otros lados, hasta que llegó un momento que se instaló en Isla Negra y se instaló en Chile y después en Isla Negra y no se movió de ahí. Pero
antes de eso, digamos que pasó por todos lados y conoció a todo el mundo, y fue como el símbolo de un tipo de poeta que yo no sé si existe ya, que es el poeta al cual uno le pide que opine de todo y que hable de todo, de política y de no política. Pero ¿no? perdón, y en la poesía, eso digo, voy a tener en la prensa, mediáticamente, digamos, en una figura mediática, antes de que existiera incluso la palabra, la figura mediática. Sí. Pero pregunta, ¿no será también capaz que como Walt Whitman, que era alguien que quería dar cuenta de todo, dar cuenta claro. de este pozo, dar cuenta de este continente, de esta cordillera, ¿no? Y de todo el reino animal. De todo el reino botánico. Y de todo, sí, absolutamente de todo. Entonces eso, yo me acuerdo cuando vino acá, en el año 67, que por lo menos la vez que yo supe que vino acá, que lo fui a ver, que fue a la Facultad de Arquitectura y fue al Solís, yo lo fui a ver al Solís. A la Facultad de Arquitectura, al anfiteatro, y estaba lleno, absolutamente lleno, porque era una figura pública importante, del cual se esperaban cosas. Y me acuerdo que leyó algunos poemas como ese Al Caracol y cosas que había escrito en Punta del Este, y produjo una especie de sensación extraña, porque, digamos, es lo que se espera realmente de Neruda, que cante a cualquier cosa. Entonces, hubo una especie de desencanto que duró un tiempo respecto de cierta frivolidad o una facilidad para escribir de cualquier cosa que le permitía degradar cualquier cosa también, ¿no? No, el poeta comprometido también. Y además era comprometido. Tema, ¿no? El hecho de la figura del poeta comprometido también se degradó. Pero todo eso hace que se haya olvidado un poco que lo gran poeta que es. Y perdón, y la contradicción brutal entre el poeta comprometido, digamos, esa figura, y a la vez el gran embajador o cabildante o el gran relaciones públicas, ¿no? Sí. Tenía las dos cosas, ¿no? Un discurso muy confrontativo y a la vez se llevaba bien con mucha gente, con gente de todos los pelos, por supuesto. Pero aparte de eso, lo que te quería decir que una de las experiencias uno de lo que sale de la experiencia de leerlo todo, es que uno descubre todo también. Es decir, uno descubre, sobre todo, no en lo más conocido, digamos que son los 20 poemas de amor, o los versos del Capitán, o el canto general, pero Residencia en la Tierra, que es poco leído, y Segunda Residencia, son de lo mejor que se ha producido en la poesía hispanoamericana del siglo. Yo lo vi en ese momento en que lo tuve que leer, digamos, para hacer una nota grande sobre Neruda, para valorar la figura, cosa que también es importante, ¿no? Y lo volví a hacer ahora, o sea, volví a pasar por esos dos libros y por Alturas de Machu Picchu y otros libros más, y volví a recuperar esa capacidad enorme que tenía, no solo para escribir sobre todo, sino para escribir muy bien de todo. Hay cosas que son cosas que no son tan leídas de Neruda o tan estudiadas de Neruda. Estudiado ha sido todo, pero quiero decir conocido realmente de Neruda, que es esa capacidad para generar una sonoridad más allá de lo fácil que le resultaba hacerlo, porque uno puede tener el espejismo de que como le salía bien cualquier cosa y redondeaba cualquier cosa, todo era igualmente frívolo, todo era realmente fácil, pero no sucede así. No sucede así. Parece unos poetas como, no tiene nada que ver, pero más uno piensa en Lorca o Miguel Hernández, que parece que le fluyera la poesía, ¿no? Sí, sí. Una fuerza como cósmica. Él decía, me acuerdo que había un poeta uruguayo que él admiraba mucho, que era Sabater Casti, que Sabater Casti es como una especie de Neruda primigenio, ¿no? Menos trabajo textual, pero que tenía ese mismo tipo de poeta torrencial. Y que escribió muchísimos libros. Muchísimos libros, y también irregular, igual que Neruda, ¿no? Bueno, lo que pasa que, voy a decir un gran lugar común, pero los escritores que escriben muchísimo, hay dos cosas. Una, es difícil que no haya algo que te guste, y es muy difícil que te guste todo. Es muy difícil que te guste todo, pero algo te tiene que gustar. Claro. Pero digo, estos dos libros son maravillosos. E incluso a mí me pasó que un libro que no lo tenía muy conocido, que es Extravagario, que es un libro que él escribió por ahí por el 57, 58, tiene poemas geniales, tiene poemas de un tipo de poesía coloquial distinta de la de Parra, ¿no? Otra cosa distinta, siendo ahí como rivales, amigos, porque no eran tan enemigos como se dice,
logra un habla, el uso de un habla muy fluidamente y muy sonoramente también. Y tiene poemas muy buenos. Y otros más o menos, por supuesto. Cuando decías que cambiaba de lenguaje, ¿a qué te referías? Que digamos? Cambia la imaginería, cambia el modo de usar las imágenes, cambia el modo de cortar los versos, cambia el modo de puntuar, cambia ese mismo flujo, no lo tiene siempre. O sea, hay poemas que son es cierto. Hay poemas que son muy discretos, muy delicados, muy tranquilos, y otros que son imparables, como por ejemplo este. O sea, yo elegí uno que está en Residencia en la Tierra, que lo digo de paso, tipo anécdota, que yo lo conocí a través de Medina Vidal, porque Medina Vidal, yo hice la práctica docente con él, cuando estaba en tercero del IPA, y él era profesor, y yo profesor de sexto piloto, cuando existía el piloto en Uruguay, y él dio 2 poemas nada más, Tango del Viudo, que es este que voy a leer, y Ángela Adónica, y yo quedé pasmado porque yo nunca había visto ese Neruda. Tango del Viudo. Oh maligna, ya habrás hallado la carta, ya habrás llorado de furia, y habrás insultado el recuerdo de mi madre llamándola perra podrida y madre de perros. Ya habrás bebido sola, solitaria, el té del atardecer, mirando mis viejos zapatos vacíos para siempre, y ya no podrás recordar mis enfermedades, mis sueños nocturnos, mis comidas, sin maldecirme en voz alta como si estuviera allí aún, quejándome del trópico, de los colíes corringuis, de las venenosas fiebres que me hicieron tanto daño y de los espantosos ingleses que odio todavía. Maligna, la verdad, qué noche tan grande, qué tierra tan sola. He llegado otra vez a los dormitorios solitarios, a almorzar en los restaurantes comida fría, y otra vez tiro al suelo los pantalones y las camisas. No hay perchas en mi habitación, ni retratos de nadie en las paredes. Cuánta sombra de la que hay en mi alma daría por recobrarte, y qué amenazadores me parecen los nombres de los meses, y la palabra invierno, qué sonido de tambor lúgubre tiene. Enterrado junto al cocotero hallarás más tarde el cuchillo que escondí allí por temor de que me mataras. Y ahora repentinamente quisiera oler su acero de cocina, acostumbrado al peso de tu mano y al brillo de tu pie. Bajo la humedad de la tierra, entre las sordas raíces de los lenguajes humanos, el pobre solo sabría tu nombre, y la espesa tierra no comprende tu nombre hecho de impenetrables sustancias divinas. Así como me aflige pensar en el claro día de tus piernas, recostadas como detenidas y duras aguas solares, y la golondrina que durmiendo y volando vive en tus ojos, y el perro de furia que asilas en el corazón, así también veo las muertes que están entre nosotros desde ahora, y respiro en el aire la ceniza y lo destruido, el largo, solitario espacio que me rodea para siempre. Daría este viento del mar gigante por tu brusca respiración, oída en largas noches sin mezcla de olvido, uniéndose a la atmósfera como el látigo a la piel del caballo, y por oírte orinar en la oscuridad, en el fondo de la casa, como vertiendo una miel delgada, trémula, argentina, obstinada, cuántas veces entregaría este coro de sombras que poseo, y el ruido de espadas inútiles que se oye en mi alma, y la paloma de sangre que está solitaria en mi frente, llamando cosas desaparecidas, seres desaparecidos, sustancias extrañamente inseparables y perdidas. Impresionante, ¿no? Esta capacidad para convertir la poesía erótica en épica. Sí. Prácticamente, ¿no? Pero aparte esa, como decías vos, imaginería, ¿no? O sea, son todas imágenes brutales que van, que empiezan con un lamento y va creciendo el poema, ¿no? O sea, ¿no? Va creciendo, sí. Y es eso de la orina, ¿no? De meter a la amada en relación con el sonido de la orina. Eso es una cosa genial. Sí. Como que del descubrimiento del mundo doméstico invertido y puesto en términos amatorios, ¿no? Y aparte, exactamente, en algo que, si se quiere, es poco romántico para la poesía, ¿no? Es claro. Lo antirromántico y lo anti-idealizante, ¿no? Y sin embargo, lo usa para idealizarla. Exacto, porque es lo que extraña, es lo que le falta. Exacto. O sea, esa cosa romántica fuerte. En la memoria. Sí. Eso es genial. Como hay unos cuantos en ese libro y en el otro, y después dispersos por ahí, ¿no? Pero aparte va creciendo como si fuera una marcha. Sí. Empieza como un tango, pero termina... Y lo que te decía de cambiar de lenguaje, no era, todo el libro no es así.
Es decir, ahí mete versos largos, con respiración interna, y se solaza, digamos. Una cosa que después se convirtió... Para comunicarte con la máquina, envía un SMS al 099 78 0066 o un correo electrónico a lamaquinadepensar@adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Y ahora el turno es de Íntima, columna de poesía de Roberto Prato. ¿Cómo le va, Roberto Prato? Muy bien, ¿y a ti? Bien, bien, bien. Ustedes saben, Roberto Prato cada 15 días viene acá, nos visita y nos deja un gigante de la poesía. ¿Quién le toca hoy? Bueno, hoy me toca uno, o yo elegí que fuera uno, que justamente es una especie de ícono de la poesía hispanoamericana, que es Pablo Neruda. ¿Tá? O sea, Pablo Neruda es uno de esos poetas indiscutibles del siglo XX, que abarca muy buena parte, como 50 años de poesía del siglo XX, porque los primeros libros son de los años 20 y sigue escribiendo hasta casi su muerte, que fue hace casi 41 años. En el 73. Exactamente, unos días después del golpe de Estado. Pero el primer libro es de 1923, o sea, antes de que él tuviera 20, ¿tá? Y a partir de ahí se convirtió en una figura recurrente, ubicua de las letras. En algún momento se convirtió, digamos, en el modelo de poeta. Para la gente común, el poeta era un tipo como Pablo Neruda. Y sigue siendo como un ícono, si bien ya está, ha pasado el tiempo, 40 años de su muerte, siempre es una cosa muy fuerte. Pero bueno, fue premio Nobel, fue uno de los poetas en un país que ha producido muchos poetas como Chile, ¿no? Es decir, es directamente protegido por Gabriela Mistral en sus comienzos, sus primeras publicaciones. Antes había estado Vicente Huidobro y después vino Parra, pero eso es contemporáneo estrictamente de Nicanor Parra, y eran como dos modelos distintos de poesía. También de producción, ¿no? Estamos en uno muy prolífico. Muy prolífico, y que además es muy proteico. Si uno se pone a leer todo, que es una experiencia que yo recomiendo. Una vez me acuerdo que cuando yo trabajaba en el País Cultural hace como 8 años, me dieron para comentar todos los libros que habían sacado, 23 libros que había sacado Planeta en ese momento, con prácticamente la obra de Neruda, incluyendo la prosa, como confieso que he vivido, pero estaba todos los libros, Las uvas y el viento, y las odas, y las nuevas odas, el nuevo libro de odas, y un montón de cosas. Entonces, al leerlo todo junto, no era todo, pero eran 23 libros, vos te das cuenta de cómo va cambiando el lenguaje de libro en libro. No tanto por época en época, sino de libro en libro. Y con el paso ¿Y a qué te referís vos cuando decís que va cambiando el lenguaje del libro en libro? Sí, va cambiando, porque va cambiando. La temática, no es la forma. No, la temática ha sido de todo. Para empezar, ha sido de todo, porque le cantó a Stalin, le cantó al Ejército Rojo, le cantó a la cebolla y al congrio y a las plantas y a los peces y a todo lo que hay en Chile. Las odas se van a todas las direcciones posibles, al caracol, que a cualquier tipo de cosa que hubiera por ahí. Que llegó un momento en los años 60 en que eso quedó un poco devaluado, o sea, el modelo de poesía de Neruda, pero no tanto el modelo de lenguaje de Neruda, porque hay como una especie de división ahí. El hecho de la figura pública de Neruda fue muy cuestionada, quedó muy cuestionada por un poeta demasiado proteico, demasiado como que estaba en todo, ¿no? Que opinaba de todo y hablaba de todo. Él fue una figura política muy fuerte, aparte de su actividad en Chile mismo, donde llegó a militar dentro del Partido Comunista y a postularse como... No, y aparte de algo que ha pasado en Chile, ¿no? Digamos, empezó también como funcionario del Estado chileno, ¿no? De Cancillería. Sí. Eso le permitió... Y fue cónsul de varios lados. Claro, hacer la carrera también, poética. Sí, y escribió muchos de sus poemas en otros lados, hasta que llegó un momento que se instaló en Isla Negra, y se instaló en Chile y después en Isla Negra, y no se movió de ahí.
Pero antes de eso, digamos que pasó por todos lados y conoció a todo el mundo, y fue como el símbolo de un tipo de poeta que yo no sé si existe ya, que es el poeta al cual uno le pide que opine de todo y que hable de todo, Claro, de claro. política y de no política. Pero ¿no? perdón, y en la poesía, eso digo, voy a tener en la prensa, mediáticamente, digamos, en una figura mediática, antes de que existiera incluso la palabra, la figura Sí, sí, mediática, sí, ¿no? sí. Pero pregunta, ¿no será también capaz que como Walt Whitman, que era alguien que quería dar cuenta de todo, dar Sí, cuenta claro. de este pozo, dar cuenta de este continente, de esta cordillera, ¿no? Y de todo el reino animal. De todo el reino y botánico, Y sí. de todo, sí, sí, absolutamente de todo. Entonces eso, yo me acuerdo cuando vino acá, en el año 67, que por lo menos la vez que yo supe que vino acá, que lo fui a ver, que fue a la Facultad de Arquitectura y fue al Solís, yo lo fui a ver al Solís, a la Facultad de Arquitectura, al anfiteatro, y estaba lleno, absolutamente lleno, porque era una figura pública importante, de cual se esperaban cosas. Y me acuerdo que leyó algunos poemas como ese al Caracol y cosas que había escrito en Punta del Este, y produjo una especie de sensación extraña, porque, digamos, es lo que se espera realmente de Neruda, que cante a cualquier cosa. Entonces, hubo una especie de desencanto que duró un tiempo respecto de cierta frivolidad o una facilidad para escribir de cualquier cosa que le permitía degradar cualquier cosa también, ¿no? No, el poeta comprometido también. Y además se era llama, ¿no? comprometido. Ese es el tema, ¿no? El hecho esa de figura, ¿no? la figura del poeta comprometido también se degradó. Pero todo eso hace que se haya olvidado un poco que lo gran poeta que es. Y perdón, y la contradicción brutal entre el poeta comprometido, digamos, esa Sí. figura, y a la vez el gran embajador o cabildante o el gran relaciones públicas, ¿no? Sí, sí, Porque, sí, digo, sí. tenía las dos cosas, ¿no? Un discurso muy confrontativo y a la vez se llevaba bien con mucha gente, digo, llegaba Con gente de todos los pelos, por supuesto. Pero aparte de eso, lo que te quería decir que una de las experiencias uno de lo que sale de la experiencia de leerlo todo, es que uno descubre todo también. Es decir, uno descubre, sobre todo, no en lo más conocido, digamos que son los 20 poemas de amor o los versos del Capitán Pero ¿y Residencia en la o el canto Tierra? general, pero Residencia en la Tierra, que es poco leído, y Segunda Residencia, son de lo mejor que se ha producido en la poesía hispanoamericana del siglo. Yo digo, lo vi en ese momento en que lo tuve que leer, digamos, para hacer una nota grande sobre Neruda, para valorar la figura, cosa que también es importante, ¿no? Y lo volví a hacer ahora, o sea, volví a pasar por esos dos libros y por Alturas de Machu Picchu y otros libros más, y volví a recuperar esa capacidad enorme que tenía, no solo para escribir sobre todo, sino para escribir muy bien de todo. Hay como, hay cosas que no son cosas que no son tan leídas de Neruda o tan estudiadas de Neruda. Estudiado ha sido todo, pero quiero decir conocido realmente de Neruda, que es esa capacidad para generar una sonoridad más allá de lo fácil que le resultaba hacerlo, porque uno puede tener el espejismo de que como le salía bien cualquier cosa y redondeaba cualquier cosa, todo era igualmente frívolo, todo era realmente fácil, pero no sucede así. No sucede así. Parece unos poetas como, digo, no tiene nada que ver, pero más uno piensa en Lorca o Miguel Hernández, que parece que le fluyera la poesía, ¿no? Sí, O sea, sí, ¿no? sí. Una fuerza como cósmica. Él decía, me acuerdo que había un poeta uruguayo que él admiraba mucho, Sí, Sabater Casti. que era Sabater Casti, que Sabater Casti es como una especie de Neruda primigenio, ¿no? Con menos trabajo textual, pero que tenía ese mismo tipo de poeta torrencial. Y que escribió muchísimos libros. Muchísimos libros, y también irregular, igual que Neruda, ¿no? Bueno, lo que pasa es que, voy a hacer un gran lugar común, pero los escritores que escriben muchísimo, hay dos cosas. Una, es difícil que no haya algo que te guste, Sí. y es muy difícil que te guste todo. Es muy difícil que te guste todo, pero algo te tiene que gustar. Claro. Pero digo, estos dos libros son maravillosos. E incluso a mí me pasó que un libro que no lo tenía muy conocido, que es Extravagario, que es un libro que él escribió por ahí por el 57, 58, tiene poemas geniales, tiene poemas de un tipo de poesía coloquial distinta a la de Parra, ¿no? Otra cosa distinta, siendo y como rivales, amigos, porque no eran tan enemigos como se dice,
logra un habla, el uso de un habla muy fluidamente y muy sonoramente también. Y tiene poemas muy buenos. Y otros más o menos, por supuesto. Cuando decías que cambiaba de lenguaje, ¿a qué te referías? Que cambia la imaginería, cambia el modo de usar las imágenes, cambia el modo de cortar los versos, cambia el modo de puntuar, cambia ese mismo flujo, no lo tiene siempre. O sea, hay poemas que son es cierto. Hay poemas que son muy discretos, muy delicados, muy tranquilos, y otros que son imparables, como por ejemplo este. O sea, yo elegí uno que está en Residencia en la Tierra, que lo digo de paso, tipo anécdota, que yo lo conocí a través de Medina Vidal, porque Medina Vidal, yo hice la práctica docente con él, cuando estaba en tercero del IPA, y él era profesor, y yo profesor de sexto piloto, cuando existía el piloto en Uruguay, y él dio 2 poemas nada más, Tango del Viudo, que es este que voy a leer, y Ángela Adónica, y yo quedé pasmado porque yo nunca había visto ese Neruda. Tango del Viudo. Oh maligna, ya habrás hallado la carta, ya habrás llorado de furia, y habrás insultado el recuerdo de mi madre llamándola perra podrida y madre de perros. Ya habrás bebido sola, solitaria, el té del atardecer, mirando mis viejos zapatos vacíos para siempre, y ya no podrás recordar mis enfermedades, mis sueños nocturnos, mis comidas, sin maldecirme en voz alta como si estuviera allí aún, quejándome del trópico, de los colíes corringuis, de las venenosas fiebres que me hicieron tanto daño y de los espantosos ingleses que odio todavía. Maligna, la verdad, qué noche tan grande, qué tierra tan sola. He llegado otra vez a los dormitorios solitarios, a almorzar en los restaurantes comida fría, y otra vez tiro al suelo los pantalones y las camisas. No hay perchas en mi habitación, ni retratos de nadie en las paredes. Cuánta sombra de la que hay en mi alma daría por recobrarte, y qué amenazadores me parecen los nombres de los meses, y la palabra invierno, qué sonido de tambor lúgubre tiene. Enterrado junto al cocotero hallarás más tarde el cuchillo que escondí allí por temor de que me mataras. Y ahora repentinamente quisiera oler su acero de cocina, acostumbrado al peso de tu mano y al brillo de tu pie. Bajo la humedad de la tierra, entre las sordas raíces de los lenguajes humanos, el pobre solo sabría tu nombre, y la espesa tierra no comprende tu nombre hecho de impenetrables sustancias divinas. Así como me aflige pensar en el claro día de tus piernas, recostadas como detenidas y duras aguas solares, y la golondrina que durmiendo y volando vive en tus ojos, y el perro de furia que asilas en el corazón, así también veo las muertes que están entre nosotros desde ahora, y respiro en el aire la ceniza y lo destruido, el largo, solitario espacio que me rodea para siempre. Daría este viento del mar gigante por tu brusca respiración, oída en largas noches sin mezcla de olvido, uniéndose a la atmósfera como el látigo a la piel del caballo, y por oírte orinar en la oscuridad, en el fondo de la casa, como vertiendo una miel delgada, trémula, argentina, obstinada, cuántas veces entregaría este coro de sombras que poseo, y el ruido de espadas inútiles que se oye en mi alma, y la paloma de sangre que está solitaria en mi frente, llamando cosas desaparecidas, seres desaparecidos, sustancias extrañamente inseparables y perdidas. Impresionante, ¿no? Esta capacidad para convertir la poesía erótica en épica. Sí. Prácticamente, ¿no? Pero aparte esa, como decías vos, imaginería, ¿no? O sea, son todas imágenes brutales que van, que empiezan con un lamento y va creciendo el poema, ¿no? O sea, ¿no? Va creciendo, sí. Y es eso de la orina, ¿no? De meter a la amada en relación con el sonido de la orina. Eso es una cosa genial. Como que del descubrimiento del mundo doméstico invertido y puesto en términos amatorios, ¿no? Y aparte, exactamente, en algo que, si se quiere, es poco romántico para la poesía, ¿no? Es claro. Lo antirromántico y lo idealizante, ¿no? Y sin embargo, lo usa para idealizarla. Exacto, porque es lo que extraña, es lo que le falta. Exacto. O sea, esa cosa romántica fuerte. En la memoria. Sí. Eso es genial. Como hay unos cuantos en ese libro y en el otro, y después dispersos por ahí, ¿no? Pero aparte va creciendo como si fuera una marcha. Sí. Empieza como un tango, pero termina... Y lo que te decía de cambiar de lenguaje, no era, todo el libro no es así.
Es decir, ahí mete versos largos, con respiración interna, y se solaza, digamos. Una cosa que después se convirtió en facilidad para él, acá era fortaleza. Y otra cosa que tiene él, y que bueno, que también explica esa popularidad inmensa que tiene, es la comunicabilidad, ¿no? O sea, es muy accesible, ¿no? Cualquiera es accesible, sí. Por más que hay algunos versos un poco herméticos, oscuros, eso, ¿no? Cuando sí, pero pasa por arriba. Habla de una paloma ensangrentada en la frente, sí, algo así, no, pero se capta perfectamente lo que está contando, perfectamente. Sí, se capta el significado que tiene para él eso. Entonces te comunica directo, exactamente. No se necesita un lector entrenado en poesía. No, y eso fue una obra importante que tuvo Neruda, ¿no? O sea, que convirtió la poesía en una cuestión de todos. Y eso también fue en su contra, porque en determinado momento, como le pasa a mucha gente, claro, al escribir tanto y sobrevivirse a sí mismo, tener tanto éxito, lo convirtió en una especie de mercancía también, ¿no? Es decir, el final está sembrado de errores no de errores, cosas que salen muy bien, pero al mismo tiempo que no son nada. Quizás ahí bueno, pero eso pasa capaz que en todos lados, se echa cada vez mano al oficio, ¿no? El oficio. El oficio, y digo, puro oficio después no te da poesía, el puro oficio, ¿no? O sea, y en poesía se nota más, ¿no? Que por ejemplo que en narrativa, ¿no? Sí, porque uno se repite el sonido, como está jugado mucho al lenguaje. Si vos repetís el sonido y repetís la ubicación de las palabras y y el uso de determinadas palabras que ya son recurrentes en vos, sí, que son una marca, se desgastan. No, pero aparte en este poema que leíste, esas imágenes de el sonido de la orina de ella, son imágenes vitales de él, claro, de la experiencia. Sí. Te está pasando prácticamente algo de su experiencia y lo está poniendo, ¿no? Que a él le gustó, o que le interesó, o que le quedó por alguna razón en la memoria, y lo incrusta en el centro del poema, al final del poema, y queda perfecto. Sí. Y eso lo pudo hacer y no se puede negar. Bueno, eso yo creo que también es parte, te pregunto también, Roberto, un poco de la buena literatura, ¿no? Por supuesto. O sea, sacar imágenes de la imaginación personal de uno e instalarlas directamente. Y convertirlas en objetivas. Sí, en objetivas e instalarlas directamente, ¿no? Sí, exactamente, comunicación directa. Que ahí ya el yo lírico y toda esa historia, que es todo lo que hace el poema, pero ahí hay una comunicación directa de algo. Aunque no se entienda del todo. Claro. Es eso. Muy bien, Roberto Aprato, Pablo Neruda quedó presentado. Gracias por estar aquí, amigo. Muchas gracias a ti. Muy bien, mañana a partir de las 20 horas continuaremos aquí en La Máquina de Pensar. Vamos a tener la visita de Matías Castro hablando de su libro Superhéroes en el cine. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien. Y ahora el turno es